Oiga, hermanos, bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico. Amén. Sorry, estamos entrando un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero vamos a dar inicio, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Amén. En esta ocasión voy a compartir contigo un tema bien especial que titulé una de las blasfemias contra el Espíritu Santo más escondida. Amén. Amén. Vamos a dar inicio. Vamos a orar primeramente. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, gracias Señor, te damos en esta hora, bendito Dios, por mostrarnos siempre tu amor, tu bondad y tu misericordia, Dios eterno. Señor, nos declaramos necesitados en esta hora y te pedimos que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos, Señor, a entender esta palabra, bendito Dios, que tú pusiste primeramente en mi corazón, Señor, y tú me guiaste, Señor, a poner todo este estudio juntos, Señor. Al final de todo, Señor, que tuya sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Dios eterno, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y enseñándonos todas las cosas. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Ok, bueno, vamos entonces, primeramente vamos a dejar claro cuál es el significado de la palabra blasfemia. Ok, blasfemia es el término a pecados tales como maldecir a Dios o degradar deliberadamente las cosas concernientes a Dios. Y también lo es atribuir algún mal a Dios o negar algún bien que deberíamos atribuirle a Dios. Amén. ¿Ok? Y en este estudio nos vamos a concentrar en escudriñar la segunda parte de la definición de la palabra blasfemia, lo que les mencioné, de lo de atribuir algún mal a Dios o negar algún bien que debiéramos atribuirle a Dios. ¿Ok? En eso nos vamos a concentrar. Y vamos a exponer los bienes que Dios hace y que se le han atribuido a Satanás, y los males que Satanás hace y que se le han atribuido a Dios. ¿Ok? Y para poder entender esto y poder exponer estas blasfemias contra el Señor, pues sin lugar a dudas tenemos que escudriñar las Escrituras tal y como nos lo ordenó el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Él lo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando buscamos en el diccionario el significado de la palabra escudriñar, encontramos que es examinar, indagar y averiguar algo con cuidado y atención. Entonces, por lo tanto, estamos habilitados por las mismas Escrituras para hacer esto, para escudriñar. ¿Ok? Sí. Bueno, y quiero empezar por presentarte una cita bíblica en donde el mismo Señor Jesús habló acerca de la blasfemia, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 22 en adelante. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, oiga lo que decían los fariseos, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí los fariseos estaban cometiendo blasfemia, porque le estaban atribuyendo a Belcebú, el príncipe de los demonios, el milagro de sanidad que había hecho el Espíritu Santo con este hombre que había estado endemoniado, ciego y mudo. ¿Te das cuenta? Sí. Ese bien que había hecho el Espíritu Santo se lo estaban atribuyendo a Belcebú, o sea, a Satanás. Eso es blasfemia. Sí. ¿Ok? Continúa diciendo el verso 25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo,
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Sí? O sea, lo que les está diciendo aquí el Señor es que Satanás no puede pelear contra sí mismo. Si era Satanás el que tenía a este hombre en esa condición, ¿cómo Satanás mismo lo iba a sanar? Era algo ilógico, ¿verdad? Bueno, continúa el verso 30 y dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, miren lo que dijo el Señor: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Wow. ¿Se da cuenta? O sea, es algo delicado, ¿sí? Como podemos ver, este pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo es algo muy delicado que no será perdonado. ¿Ok? Y lo dice en el libro de Lucas, lo confirma. Lucas capítulo 12, verso 10 dice: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Sí? Y este fue un ejemplo de cuando se le atribuye a Satanás algo que Dios hizo. Pero también existen ejemplos en las Escrituras de cuando se le atribuye a Dios algo que Satanás hizo al torcer las palabras del Señor y dándole otro significado diferente al que Dios le dio en un principio. Y que actualmente hay muchos creyentes en el Señor Jesús que están creyendo en esas mentiras y blasfemias en muchas iglesias cristianas alrededor del mundo, pero que solo es a través de las Santas Escrituras que podemos descubrir y sacar a la luz esas blasfemias que han estado ocultas por siglos, porque solo la palabra de Dios es verdad y todo lo demás es mentira. ¿Ok? Y Satanás, que el Señor lo reprenda, ha actuado de una manera muy sutil para tratar de esconder estas blasfemias contra Dios fuera del entendimiento de los creyentes, haciéndoles creer que Dios hizo algo, pero que en realidad fue el mismo Satanás quien torció las palabras del Señor, dándole otro significado diferente al que Dios le dio en un principio, y nunca fue Dios el que hizo ese cambio. ¿Ok? Es como si Satanás tiró la piedra y le echó la culpa a Dios. ¿Sí? Yo he escuchado muchos comentarios cristianos, tanto en español como en inglés, en los que se le agradece a Dios, oiga, por cosas que Él nunca hizo, sino que fue Satanás quien torció las palabras del Señor dándole otro significado diferente. Y como leemos en el principio de este estudio, eso es blasfemia. ¿Sí? Pero esa es la estrategia que Satanás ha usado desde un principio. Y le ha dado muy buenos resultados y la seguirá utilizando mientras le funcione. ¿Sí? Y mire, le presento este ejemplo, donde Satanás torció lo que Dios había dicho. Dice Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Te das cuenta? Eso no es lo que Dios había dicho en un principio, sino que Dios dijo lo que aparece en Génesis 2:16. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta?
Miren lo que dice Satanás en el verso Génesis 3:1. Ajá. Supuestamente lo que Dios había dicho. No comáis de todo árbol del huerto. O sea, ¿se da cuenta cómo cambió, torció la Ajá. palabra que Dios había hablado? Ajá. ¿Sí? Para darle otro significado diferente al que Dios había ordenado en un principio. ¿Sí? Sí. Pero, y para poder entender claramente este estudio, primeramente tenemos que dejar bien claro y establecer estos siguientes principios de Dios. ¿Ok? Amén. Yo sé que la mayoría va a estar de acuerdo en esto. Dice que Dios no miente. Uno de los principios de Dios es que Dios no miente, que lo cual encontramos en el libro de Números capítulo 23 verso 19. El segundo punto es que la palabra de Dios permanece para siempre, Isaías 48. Amén. Que en Dios no hay mudanza ni senda de variación, o sea que Dios no cambia. No cambia. ¿Sí? Santiago 1:17. Y que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Sí. ¿Ok? Así es. Necesitamos Amén. establecer eso bien en nuestras vidas para poder entender bien este tema. Gloria a Dios. Ahora, ya estando fundamentados en estos principios de Dios, vamos a ser capaces de desenmascarar las mentiras de Satanás, con las cuales ha engañado a mucho pueblo de Dios por muchos siglos, haciéndoles creer que Dios cambió algo en su carácter, pero que en realidad es una mentira que Satanás mismo inventó, pero que la hace parecer como una verdad. Amén. Oiga, lo mismo que hizo en Génesis. En Génesis, Sí, que sí. volvió. Y se la acredita a Dios. Sí. Y las personas terminan creyendo que Dios hizo ese cambio en su carácter cuando nunca fue así, Nunca sino que cambia Dios él. es perfecto, Dios no comete errores, Dios no cambia. No Así cambia. es. ¿Ok? Amén. Bueno, y ahora ya entendiendo que Dios no cambia, que Él no miente, que su palabra permanece para siempre y que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, voy a presentarte un mandamiento que Él ordenó en el Antiguo Testamento. Amén. Dios se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 11 y verso 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Verso 7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. ¿Ok? Este mismo mandamiento también aparece en Deuteronomio 14. Y vemos que el Señor lo ordenó no solamente para los judíos. ¿Ok? Sino que, toda la tribu. sí, no solamente para la tribu de Judá, sino para todos los hijos de Israel. ¿Sí? Para las 12 tribus. Ajá. Aunque actualmente en su mayoría los judíos, que en realidad los que conocemos como judíos son dos tribus, son la tribu de Judá y Benjamín, son los que guardan este mandamiento. Pero, ¿y qué pasó con las otras 10 tribus? ¿Por qué no lo guardan? Estas 10 tribus del norte, como se conocen, la casa de Israel, estas 10 tribus cuando fueron llevadas al exilio por Asiria en el año 726 a.C., estos se asimilaron a las naciones, estos perdieron su identidad y se hicieron gentiles. ¿Y en dónde están actualmente los descendientes entonces de esas 10 tribus? Pues estas descendientes se encuentran en todas las naciones de la tierra según lo que dice la profecía de Amós 9:9, ¿sí? Donde dice que el Señor sembraría a la casa de Israel en todas las naciones, dice. Amén. ¿Sí? Especialmente, ¿dónde se encuentran? Bueno, se encuentran en el cristianismo.
¿Y por qué no guardan estos mandamientos entonces? Porque no saben que son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Jacob es Israel. Se les ha enseñado que Dios cambió, que su palabra no permanece para siempre y han creído en la mentira de Satanás, haciéndoles creer que Jesús vino a invalidar los mandamientos de Dios en la cruz, cuando eso no es verdad. Porque mira lo que dice Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Pero esta palabra linaje aparece en el Strong bíblico con el número G4690, linaje, que es la palabra griega esperma, Ajá. esperma, que significa semilla o semen. Eso quiere decir que no solo somos el Israel espiritual de Dios como comúnmente se nos ha enseñado, sino que somos descendientes directos del semen de Abraham y por lo tanto somos hijos de Isaac e hijos de Israel, o sea, de Jacob. Ajá. Y si tomamos en cuenta la profecía de Amós 9:9, esto ya empieza a tener sentido, que como hijos de Israel, estos mandamientos de Dios aplican para nosotros también. Amén. ¿Ok? Porque resulta que cuando alguna persona en el cristianismo, Dios le revela esta verdad y empieza a esta persona a obedecer estos mandamientos de Dios, se le dice, ¿y tú? ¿Por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero como aprendimos anteriormente, estos mandamientos no fueron dados solo para los judíos, solo para la tribu de Judá, sino para todo Israel, para las 12 tribus. So, a continuación, te voy a presentar un video de una congregación cristiana o de un punto de vista cristiano, en donde precisamente hablan de que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, es que ahora ya podemos comer cerdo, pero que eso es una mentira de Satanás, que la presenta como una verdad y se la atribuye a Dios. Déjame cerrar un poco este PowerPoint. De hecho, este video es en inglés, no lo pude encontrar en español. Te lo voy a presentar acá. Ese no es este. Te lo voy a... About the book of Galatians. Está hablando acerca del libro de Gálatas. Local churches ¿Sí? that were scattered across the southern Dice que region esta of carta Galatia. a los So Galatia is Gálatas not a city, it's a whole se region. escribió And Paul en had gone and diferentes planted iglesias churches there, que and estaban sends these letters to regadas a bunch of local y churches toda la región de that Galacia. are in the Galatian region. If you want to Dice get que an estas idea, iglesias like fueron where it is plantadas nowadays, por el in apóstol southern Pablo en Turkey. su primer viaje misionero en el año 46-47 después de Cristo. También dice que Pablo escribió esta carta alrededor del año 48 después de Cristo, aproximadamente un año después de plantar estas iglesias. ¿Por qué? Dice que después de que Pablo plantó estas iglesias, falsos maestros llegaron a predicar y a predicar un falso evangelio. Pero nosotros hemos estudiado eso, sabemos quiénes eran esos. Eran prosélitos, ¿sí? Gente que se había convertido al judaísmo, que les había costado mucho trabajo convertirse. Y les decían a los nuevos convertidos, que eran, de hecho eran gentiles, les decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Verdad? Paul catches word. He hears in one way or another that these churches are deserting the gospel. Oye, está diciendo que Pablo escucha que estas iglesias están desertando del evangelio. But these churches started believing that Jesus plus something. Dice que estas decían que era creer en Jesús más hacer algo. Pero la doctrina que dicen ellos es que solamente es Jesús y nada más. Eso es todo. O sea, Jesús ya no tienes que cumplir los mandamientos. Solamente creyendo en Jesús es todo. Es la doctrina. ¿Sí? Los falsos maestros, según dicen ellos, dice que es Jesús más hacer algo, eso es todo. These churches had started to do because false teachers had come in and started telling them just that. Yes, it's Jesus. Yes, it's faith in Jesus, who he is and what he's done. Plus, you need to be circumcised. Plus, you need to follow the
ceremonial purity laws of the Mosaic law. So Oiga. the Old Testament gave us all of these laws to show us what we should eat, what we shouldn't eat. Lo que está diciendo él ahí dice que el apóstol Pablo dice que predicaba que era Jesús y solamente Jesús, ya no tenías que hacer nada más. Ahora él dice que los falsos maestros decían que no, que era Jesús más hacer algo más. Por ejemplo, obedecer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. ¿Ok? Ellos están diciendo que no, que ya en Jesús él ya vino a abolir todo lo demás. O sea que según él nada más Esa es la tenemos que doctrina. creer en Jesús Esa- en ese. Esa es la doctrina que se cree en la mayor parte del cristianismo. Pero oiga lo que va a decir este hombre. How we should be clean, and if we don't do the right things, we're going to be ceremonially unclean. Ceremonialmente, But then Jesus comes and he lives a perfect life for us, and he upholds the law for us. So Oiga. now we are no longer bound to the law. ya no We were estamos never bajo going la to be saved ley, through the law, but it's all fulfilled in Jesus. sino, And so now we Bajo don't la have to gracia. become Jews. oiga, We don't have to eat. no certain tenemos things. que hacer, no, We dice, can't- ahora ya no nos tenemos que hacer judíos. ¿Y quién le dijo que esas leyes solamente son para los judíos? ¿Se da cuenta de lo que hemos estado hablando? Ajá. ¿Qué es lo que se cree? Que esos mandamientos fueron dados para los judíos, pero está diciendo él, nosotros no nos tenemos que hacer judíos. No, pues no Entonces, necesitas hacerte. si somos judíos. No, bueno, somos hijos de Israel. Hijos de Israel, pero no judíos, una Ya, cosita. exactamente. Pero vea lo que va a decir Pero ahora. eso te confunde. Es que esa es la doctrina que se cree en el cristianismo. Eso. According to the new covenant, Oiga. praise God. I like ribs. I say that Oiga. repeatedly when we talk about the new covenant. We get to eat red meat because of Jesus. Oiga, Yeah. oiga, ¿sí? Podemos comer carne de cerdo por Jesús, por lo que hizo Jesús en la cruz. No, si él dijo que no. Oiga, ¿sí? Eso es lo que, la doctrina que se cree en el cristianismo. Que Jesús hizo eso en la cruz. Pero, como estamos viendo, es una blasfemia que Satanás ha hecho creer que eso fue lo que hizo Jesús, pero Jesús no hizo eso. Y lo vamos a ver más adelante. Déjenme terminar solamente por este video. Good thing. And so these false teachers have come into the churches and said, yeah, it's Jesus, plus what you do. Do you see how subtle that is? False teachers come in, and Se llama falsos the greatest maestros. false teachers in our, and great is probably a bad word, the most prominent false teachers in our world don't come saying, it's not Jesus, you idiots, it's this. No, they don't do that, because people who are Christians or who are at least interested in Jesus, if they hear that, they just go, well, I don't want to hear what you have to say then. I think it's Jesus. False teachers don't do that. False teachers come in and say, yes, it's Jesus, plus this and this and this. And they lead people astray because they go, they're talking about Jesus. Anybody seen that before? Seen that in different teachers, different authors, different churches, that Ok. so many people are led astray because they're like, Pero they're- lo que they está open the diciendo Bible, they're él- talking about Jesus. Debe detener esto. Lo que está diciendo él no va de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sí? No va de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos enseña. Déjame cerrar este. Porque lo que está diciendo él es que ya no es por obras, ¿verdad? Solamente creer en Jesús En Jesús. y es todo. Ya no tienes que cumplir los mandamientos. Solamente es creer en Jesús. ¿Sí? Ya obras, ya no. Pero esta es la misma doctrina que se cree actualmente en la mayoría del pueblo cristiano alrededor del mundo, llámese católico, llámese protestante. La iglesia donde ustedes asisten, esta es la doctrina que creen. La iglesia donde yo asistía, es la doctrina que creen. Así. Y en esta doctrina se cree que es solamente creyendo en Jesús y más nada. Lo es todo en el reino de Dios. Eso significa que solo tenemos que creer en Jesús y que ya no se tienen que obedecer los mandamientos de Dios. O sea que las palabras que un día salieron de la boca de Dios ya no tienen ningún valor. ¿Sí? Actualmente. Que su palabra ha dejado de permanecer para siempre y que Dios cambió su manera de pensar, que Dios mintió y que Jesús vino
a abolir o a invalidar los mandamientos de Dios, lo que es la ley de Moisés, pero que esta doctrina está en total desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, mira lo que el mismo Señor Jesús dijo acerca de los mandamientos de Dios, o sea, acerca de la ley de Moisés. Y te lo puse en esta versión para entenderla mejor. Nueva traducción viviente. Mateo 5:17. Mire lo que salió de la boca del Señor Jesús. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18 dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Amén. ¿Te das cuenta? Sí. Se ha malinterpretado la razón de su venida. ¿Sí? Se ha dicho que Él vino a abolir la ley en la cruz. Y Él dice que no. No. Dice que hasta que pase, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, y yo veo que aún no han desaparecido, aún permanece. Amén. ¿Ve? Entonces dice que no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Solamente con esta escritura se derriba por los suelos esa doctrina de mentira auspiciada por Satanás y nunca por Dios. Así es. Oiga, Sí, eso amén. es blasfemia. Se le está atribuyendo a Dios algo que Él no hizo, sino que fue Satanás el que lo hizo. Ajá. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Recuerda el primer ejemplo de Todo Mateo al 12? revés. Cuando, Sí. cuando el Espíritu Santo sanó a ese endemoniado, ciego y sordo, y se lo atribuyeron a Satanás, pero aquí, Sí. algo que Satanás hizo se lo están atribuyendo a Dios. Es blasfemia también. Ajá. ¿Ya? Como pudimos ver en el video, esa doctrina de mentira dice que es solamente en Jesús y más nada, y toman como base las palabras del apóstol Pablo, que se han totalmente mal interpretado y torcido, tal como el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, 15 y 16 lo dice. Porque a veces cuando yo digo, se han torcido las palabras del apóstol Pablo, no me creen. Pero aquí está la cita que respalda eso. No lo dije yo, lo dijo el apóstol Pedro hace 2000 años. Dice, 2 Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Te das cuenta? Ajá. Pedro lo está diciendo, que las palabras del apóstol Pablo se tuercen, Ajá. ¿sí? Ajá. Se malinterpretan. Está mal. ¿Y quiénes son los que lo hacen? Los indoctos e inconstantes. Y una persona indocta es una persona ignorante en cuanto a cuestiones de la cultura hebrea, de la cultura judía. Sí. ¿Sí? Y estas son algunas de las palabras del apóstol Pablo que se han malinterpretado y torcido. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Bueno, aquí parece indicar que no es haciendo nada, y así no se puede justificar el ser humano, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Así es. amén. Parece Sí, indicar amén. eso. Bueno, en primer lugar, esta frase de las obras de la ley no se está refiriendo a los mandamientos de Dios dados a Moisés, como se ha creído por muchos siglos, Amén. sino según los manuscritos encontrados en Qumran, en el área del Mar Muerto, en 1948. Y qué casualidad que esto sucedió en el mismo año que Israel volvió a ser nación después de dejar de serlo por más de 2000 años. ¿Sí? Bueno, y en esos manuscritos se descubrió que esa frase de las obras de la ley, eso ya es algo que le he mencionado a usted, Ajá. se refiere a mandamientos de hombres. ¿Sí? Porque esa frase solamente se encuentra en los escritos de Pablo.
Ningún otro lugar en la Biblia vas a encontrar esa frase. Entonces, los eruditos, los estudiosos decían, bueno, ¿y qué es esta frase de las obras de la ley? Seguramente se está refiriendo a los mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés. Equivocados, equivocados. Esto no se refiere a los mandamientos de la ley de Moisés, sino se refiere, esta frase de las obras de la ley, se refiere a mandamientos de hombres, se refiere a las tradiciones de los ancianos, como se refirieron los fariseos a Jesús cuando le preguntaron que por qué sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos, lo que aparece en Mateo 15:2. Usted lo puede leer. Dice, pero que estos fariseos tomaban esos mandamientos de hombres como si fueran verdaderos mandamientos de Dios, que incluso los llaman ley oral. ¿Sí? Eso es algo que se desconoce totalmente en la cristiandad, pero tú tienes la facilidad de investigar todo esto. Solamente entra al internet, ahí vas a encontrar lo que es ley oral, lo que son esos libros de tradiciones, Talmud, Mishnah, Gemara, que hasta hace poco yo también los desconocía, pero como he estado escudriñando, he encontrado eso. Y fíjese, y los ponen, estos libros de tradiciones orales, de ley orales, los ponen ellos al mismo nivel de la Torá. ¿Sí? Y el entender esto cambia totalmente la interpretación de las palabras del apóstol Pablo. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, se está refiriendo a esos mandamientos de hombres, a la ley oral, y no a los mandamientos de Dios, o sea, no a los mandamientos que aparecen en la Torá, sino por la fe de Jesucristo. Porque medita en esto. ¿Cuál sería la fe de Jesucristo? ¿En qué creería Jesucristo? En el Padre. ¿Qué palabra es la que existía en el tiempo de Jesucristo, por ejemplo? ¿Qué palabra era la que existía? No existía la Torá, los profetas y los escritos. O sea, lo que existía en el tiempo de Jesús era solamente el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos. Era todo lo que había. ¿Sí? Solamente, y en eso es lo que él creía y eso es lo que él enseñaba. ¿Sí? Entonces, imagínate, esto entraría en contradicción, porque dice, Sí. si fuera que las obras de la ley son los mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés, entraría en contraste con la fe de Jesucristo, porque Jesús creía y enseñaba la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Sí. Entonces esto entraría en contraste. ¿Cómo que me estás diciendo que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, o sea, por los mandamientos de la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo? Pues, ¿en qué creía Jesucristo? ¿No creía en la ley de Moisés, pues? ¡Claro! Sí. ¿Sí? No podía creer Jesús otra cosa, ni enseñar otra cosa. O sea, no podía dar enseñando a quebrantar los mandamientos de Dios, a quebrantar la ley de Moisés, porque entonces hubiera pecado. ¿Sí? Sí. Y eso no le hubiera permitido ser el Cordero de Dios, porque este Cordero tenía que ser perfecto, sin mancha y sin pecado. Amén. ¿Sí? Y aquí te presento lo que la palabra de Dios nos da como definición de pecado. ¿Ok? Y se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo el que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley está hablando aquí? De la Torah. De la única ley que existía en el tiempo del apóstol Juan, que es la ley de Moisés. Entonces podemos decir que pecado es la infracción de la ley de Moisés. Y el verso 5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en él. Está hablando de Jesús. ¿Sí? No hay pecado en Jesús. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces podemos traducirlo de esta manera. Entonces todo aquel que permanece en él no quebranta la ley de Moisés. Y todo el que quebranta la ley de Moisés no le ha visto ni le ha conocido, aunque diga que sí le conoce, pero la verdad es que no le conoce verdaderamente. ¿Sí? Sí. Y estos que creen en esta doctrina de mentira también ignoran lo que la misma Escritura dice acerca de las obras. Oiga, Santiago 2:14. ¿Se acuerdan el video que dijo que es solamente creer en Jesús y nada más, ya no hay que hacer obras? Sí. Bueno, Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sí, verso 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumple la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí? Asimismo, también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Te das cuenta? Esto entra en contradicción con esa doctrina, con lo que escuchamos en el video. Entra en contradicción, entonces no es así. O sea, si creemos que Dios existe, entonces tenemos que obedecer sus mandamientos. Amén. Amén. ¿Recuerda usted la mujer que le fue traída al Señor Jesús, que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio? Sí, ¿Sí? La ley de Moisés, era matarla apedreada. exactamente, tenía que morir apedreada porque había violado y había infringido la ley, había pecado. Ajá. ¿Sí? Había pecado. Pero el Señor, cuando le pregunta al Señor, la ley de Moisés dice esto, ¿tú qué dices? Ok, dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y entonces dice que desde el más viejo se fueron yendo, acusados por su conciencia. Fueron yendo, hasta que quedó solamente Jesús con la mujer. Y le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno quedó? Ninguno, Señor. Ah, pues ni yo tampoco te condeno. Vete a terminar lo que estabas haciendo. Así le dijo. Al cabo ya estás en la gracia. Vete a terminar lo que estabas haciendo. No. Le dijo, vete y no peques más. O sea, cumple los mandamientos de Dios. Ajá. ¿Sí? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Oyó la palabra y la puso por obra. Ajá. Obedeció los mandamientos de Dios. Dice, mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Cuántas personas hay en el cristianismo que le llaman Señor Jesús, pero no hacen, no obedecen lo que Él ordena? Es más, ni siquiera creen a las palabras que habló en Mateo 5:17. Ay, no. ¿Sí? Sí. Y le creen más a las erróneas y torcidas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo. En el último de los casos pregunto esto: ¿qué palabras deberían de tener mayor autoridad en las vidas de los creyentes? ¿Las palabras del Señor Jesús o las palabras del apóstol Pablo? Yo sé que van a decir que las palabras del Señor Jesús, pero hazte un autoexamen en esta hora, en este momento. Y mira si eso es lo que está sucediendo en tu vida. Puedes hacerte preguntas como, por ejemplo, número 1, ¿Dios ordenó no comer cerdo, como leímos en Levítico 11? O sea, no comer cerdo, no comer carnitas, no comer jamón, no comer pepperoni, pizza, no comer sausage, etcétera, ni mariscos, camarones, jaiba, ostiones, etcétera. Lo que aparece en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Eso es lo que salió de la boca de Dios. Ahora, ¿a qué le estás obedeciendo actualmente tú?
¿Estás obedeciendo a lo que Dios ordenó en esa, a lo que Dios ordenó, o estás obedeciendo a las erróneas y torcidas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo? Pero supongamos que las palabras del apóstol Pablo no hubieran sido torcidas ni mal interpretadas. ¿A quién estuvieras creyendo más? ¿Las palabras de Jesús o las palabras de Pablo? Pues de Jesús. Jesús. Yo te aseguro que si no has entendido esta verdad, estás obedeciendo a las palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? Sí. Sobre las palabras del Señor. Te lo digo porque yo mismo lo hacía antes de entender y establecer en mi vida que la palabra de Dios es la que tiene toda la autoridad sobre mi vida. Yo mismo lo hacía. Todos Creyendo estábamos bien todos. que Jesús tenía la autoridad, Sí. pero creía más a las palabras de Pablo. Ajá. ¿Sí? Número 2. Dios ordenó que se guardara el séptimo día, sábado, que en realidad no es sábado. El séptimo día no es sábado. Ese es otro tema, solamente te lo puse ahí como para poderlo entender en esta noche. Pero no es sábado el séptimo día, como se nos ha enseñado. Bueno, pero Dios ordenó que se guardara el séptimo día, supongamos que es sábado, como el día de reposo, y lo puso como el cuarto mandamiento. Nuevamente, eso es lo que salió de la boca de Dios. Ahora, ¿a qué es lo que estás obedeciendo actualmente tú? ¿Estás obedeciendo a lo que Dios ordenó o estás obedeciendo a mandamientos establecidos por hombres que ordenaron que ahora ya no iba a ser el séptimo día, sábado, el día de reposo, sino que ahora iba a ser el primer día de la semana, domingo? ¿Estás obedeciendo al emperador romano Constantino, que en el siglo III hizo este cambio de sábado a domingo en honor a su dios Sol? Por eso es que en inglés se le llama Sunday, día del sol. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Al mandamiento original de Dios o estás obedeciendo el mandamiento del emperador Constantino? ¿Sí? Yo te aseguro nuevamente que si no has entendido esta verdad, que estás obedeciendo a los mandamientos de hombres sobre los mandamientos del Señor. Te lo digo porque nuevamente yo mismo lo hacía antes de entender y establecer en mi vida que los mandamientos de Dios son los que tienen toda la autoridad sobre mi vida y desechar todo mandamiento de hombres. Si verdaderamente en esta hora estás entendiendo todo esto, yo sé que ahorita te estás sintiendo muy, pero muy mal con Dios. Lo mismo me pasó a mí. Pero esto me ayudó. Esto me sirvió para poder tomar una decisión poderosa en mi vida. Al mismo tiempo que Dios despertó en mí un hambre por su verdad, después de darme cuenta que muchas cosas que me habían sido enseñadas por muchos años eran mentiras. Y entonces tomé la decisión más poderosa de mi vida hasta ese momento, que fue el despojarme de toda mentira de Satanás y de toda tradición y mandamientos de hombres y empezar a verdaderamente obedecer solemnemente lo que Dios dejó escrito en su palabra. ¿Sí? No es la primera vez que Dios me ha llevado a tomar decisiones poderosas en mi vida. De hecho, ya van 2 veces, pero siempre han sido al entender su palabra. Cuando me reveló su palabra, que no es otra cosa que cuando me abrió los ojos para poder ver, porque antes estaba ciego y no miraba, que estaba quebrantando sus mandamientos porque así se me había mal enseñado. Recuerdo la primera vez que el Señor me llevó a tomar la primera decisión poderosa en mi vida, hace alrededor de unos 15 años, cuando era un idólatra y tenía mi casa llena de ídolos, pero que yo nunca lo hacía con la intención de deshonrar o desagradar a Dios. Al contrario, yo lo hacía para supuestamente agradar a Dios. Nuevamente, eso es lo que se me había enseñado a hacer hasta ese momento en toda mi vida. ¿Sí? Pero un día el Señor me abrió los ojos a su palabra, a su verdad, y me di cuenta que hasta ese momento había estado obedeciendo a mandamientos de hombres y desechando la verdad y los mandamientos de Dios. Ahora, ¿era pecado lo que yo hacía antes? Claro que sí, era pecado. ¿Sí? Pecado de idolatría. Y Dios condena el pecado. Pero yo lo hacía en ignorancia. No sabía. Entonces, ¿me era contado como pecado? No.
No me era contado como pecado. ¿Por qué? Porque lo hacía en ignorancia. Pero ¿qué tal si ahora que ya sé que adorar ídolos es pecado, los adoro nuevamente? Bueno, ahora sí me sería contado como pecado, ¿verdad? Y lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta? Sí. En este estudio solo te presenté unas pocas citas bíblicas que Satanás sutilmente ha hecho que se malinterpreten y se tuerzan y atribuirle a Dios algo que Dios nunca hizo, lo cual, como pudimos ver en el principio de este estudio, es blasfemia. Pero de hecho en el Antiguo Testamento existen muchísimas citas bíblicas en las que ha pasado lo mismo. Se han malinterpretado y torcido para darles otro significado que no fue el que Dios tuvo en mente en un principio. ¿Sí? Así que, dado que vivimos en una época en donde todo se ha corrompido, en la que todo está corrupto e incluso la misma iglesia está corrompida, ¿sí? Sí. La iglesia, los calendarios, incluso el calendario judío, está corrompido, hermano. No es el mismo calendario que Dios tomó en base al principio, ¿sí? Imagínate, ese calendario unos años tiene 12 meses, otros años tiene 13 meses. ¿Será que Dios es tan imperfecto para dar un calendario así? No. Más aparte, los meses del calendario judío, todos son con entidades babilónicas, los nombres de los meses. Nada que ver con Dios. No. ¿Sí? Nada que ver con eso. Ese es otro tema, pero solamente te lo comparto para darte a conocer de que está corrompido. ¿Sí? Todo el sistema está corrompido. Entonces, es la razón por la que tenemos que regresar a las sendas antiguas. Por esos caminos por los que caminaron esos grandes siervos de Dios que aparecen registrados en las Sagradas Escrituras. Y eso solo lo vamos a lograr al realmente escudriñar la palabra del Señor y estar dispuestos a tomar decisiones poderosas en nuestras vidas cuando esta palabra de Dios nos muestre y nos haga entender que hay algo en nuestras vidas que no va de acuerdo a lo que está escrito. ¿Sí? Con la única intención de honrar y agradar al Dios Todopoderoso, al que merece toda la gloria y toda honra, por siempre y para siempre, pero que Satanás, que el Señor lo reprenda nuevamente, siempre ha querido que no sea así, sino que se termine deshonrando y desobedeciendo su palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Sí? Jeremías 6:16. Ese de hecho es el eslogan de este ministerio. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿No? Aquí te puse esos dos caminos, dice que nos paremos en los caminos y que miremos y que preguntemos por las sendas antiguas. O sea, pregúntate por cuál camino caminó David, qué camino escogió Moisés, Elías, Eliseo, esos grandes hombres de Dios. Aquí a la derecha, a la izquierda de la pantalla te puse los mandamientos de Dios, que dice que es guardar el séptimo día el sábado. Prohibido comer cerdo, prohibido comer mariscos, pero del lado derecho te puse los mandamientos de hombres, que dicen que ahora es guardar el domingo, que ya es lícito comer cerdo, que ya es lícito comer mariscos. Dice que preguntemos por cuál camino, cuál es el buen camino, cuáles son las sendas antiguas, por dónde caminaron estos hombres de Dios. Dice, y que andemos por ellos, que andemos por ese camino. No solamente basta con saberlo, sino que caminemos. Y entonces dice que vamos a hallar descanso para nuestra alma. Pero como Dios no obliga a nadie, a estos que se les estaba dando el consejo, dijeron, no andaremos, sino que vamos a continuar por nuestros caminos, propios caminos. ¿Ya? Tú tomas la decisión de creerle a Dios y a su palabra, o creer a las mentiras de Satanás que las hace parecer como verdad, pero que terminan haciendo parecer que Dios se contradice, que Dios cambió de opinión, que Dios mintió. Y si te das cuenta, es la misma estrategia que ha usado Satanás
desde el huerto del Edén, cuando dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Te das cuenta? Está atribuyéndole a Dios algo que él nunca había dicho. Y sigue usando la misma estrategia que le ha dado tan buenos resultados. Pero como te dije anteriormente, tú tomas la decisión de creerle a Dios y a su palabra o continuar creyendo a las mentiras de Satanás. Aquí concluye este estudio. Yo espero, confío en el Señor, en el Espíritu Santo, que Él es el que te esté inquietando, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida. Eso que te he compartido no es algo que lo aprendí en un instituto bíblico. No, eso es algo que en el mismo campo de batalla el Señor me ha estado hablando, me ha estado confrontando con su palabra. Y si verdaderamente crees que Dios no cambia, que su palabra permanece para siempre, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, deberías de considerar esto y hacerte un autoexamen si verdaderamente lo estás creyendo solamente en teoría o también en práctica. ¿Ok? Te invitamos para que nos sigas sintonizando. Estaremos compartiéndote contigo estos estudios todos los lunes a partir de las 8 de la noche y los jueves también a partir de las 12, una de la tarde. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y fue un privilegio el estar compartiendo contigo este tema. Bendiciones. Adiós.